Uno de los métodos más importantes en las ecuaciones diferenciales es el método del factor integrante para resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Para hacer esta demostración vamos a partir de lo siguiente, de una ecuación diferencial general que denota a a1 de x por la derivada más a0 de x por la función igual a g de x. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este método es dividir toda esta expresión entre a1 de x, para así poder tener una función característica que vamos a decir que es derivada de y con respecto de x más p de x por y igual a f de x. Ahora vamos a hacer uso de algo que en matemáticas se conoce como superposición, que es básicamente que la solución de un problema puede ser igual a la suma de varias soluciones, que en este caso les vamos a llamar solución particular y solución complementaria. Si ahora colocamos esta solución en nuestra ecuación diferencial, vamos a decir que la derivada con respecto de x de la suma de las soluciones más p de x por la suma de las soluciones y particular más y complementaria va a ser igual a f de x. Esto nos va a servir para lo siguiente, para saber que la derivada de la solución particular más p por la solución igual a f de x y que hay una segunda solución a este problema, que es la solución complementaria, y hay que agregar un más 0 para que sea esta la respuesta del segundo problema implícito. Entonces tendríamos lo siguiente, que la derivada con respecto de x de la solución particular más p de x por esa misma solución va a ser igual a la función f de x. Y también podemos escribir que la derivada con respecto de x de la solución complementaria más p de x por esa misma solución va a ser igual a 0. Y aquí vamos a agregar dos nuevas definiciones que tenemos que tomar en cuenta para nuestro curso. La parte derecha de una ecuación diferencial que está igualada a 0 se le conoce como ecuación diferencial homogénea. Si esta ecuación diferencial está igualada a una función f de x, entonces se le conoce como no homogénea. Si yo les preguntara cuál es la ecuación diferencial más fácil de resolver, obviamente sería la ecuación homogénea, y lo vamos a ver de la siguiente manera. La ecuación diferencial homogénea puede resolverse muy sencillamente por medio de separación de variables, es decir, derivada de y(c) entre diferencial de x va a ser igual a menos p de x por la solución complementaria. Si esto lo ordenamos, entonces tendríamos que la derivada de la solución complementaria entre esa misma solución va a ser igual a menos p de x por la diferencial de x. Si ahora aplicamos una integral, entonces fácilmente podríamos ver que si la derivada de la función se encuentra en la parte de arriba, entonces es un logaritmo natural de la solución complementaria, igual a la integral de menos p de x diferencial de x. Esto no se puede simplificar debido a que p de x no se sabe cuál es la forma. Entonces podríamos aplicar un Euler a ambos lados para que eliminemos el logaritmo natural. Y tenemos que la solución complementaria va a ser igual a Euler a la integral de menos p de x diferencial de x. Si agregamos que en esta integral va a surgir una más c, que es una constante de integración, entonces al distribuir esta Euler en ambas partes, podríamos generalizar el problema al decir que la solución complementaria va a ser igual a e a la integral de menos p de x diferencial de x y pudiera ser multiplicada por una constante de integración. También podemos escribir esto de una segunda manera que nos va a ayudar muchísimo en la siguiente parte de la demostración, que es tomar ese Euler y decir que esto se va a llamar y1 de x, porque al final al resolver esa integral es una función de x. Por lo tanto, la solución complementaria podríamos decir que es c por y1 de x. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esa ecuación diferencial que dejamos en el pasado, que es la solución particular? Es decir, esa otra solución del método de superposición que estamos proponiendo.
Vamos a crear por medio de algo que se conoce como variación de parámetros una segunda solución, que simplemente es multiplicar una nueva función u de x por la que ya es solución de la ecuación diferencial, que es y1. Es decir, a la ecuación diferencial homogénea su resultado es y1, que recuerden que es lo que dijimos que era e a la integral de menos p de x diferencial de x. Si ahora esa solución multiplicamos por u de x, puede ser que sea solución de la ecuación no homogénea dada por la solución particular. Partiendo de esta idea, tendríamos lo siguiente, que la ecuación diferencial particular no homogénea que planteamos en un principio, proponemos el método de variación de parámetros. Al sustituir este método, tenemos que la derivada con respecto de x de u por y1 más p de x que multiplica a u por y1 va a ser igual a f de x. Recuerden que u y y1 son funciones de x. Entonces lo que tenemos que hacer es la regla del producto. La función u de x va a multiplicar a la derivada con respecto de x de y1 de x más la función y1 de x que multiplica a la derivada con respecto de x de u de x más lo mismo que es p de x por u de x por y1 de x igual a la función f de x. Ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que u de x se puede factorizar y podemos generar la siguiente expresión: u de x por la derivada con respecto de x de y1 de x más p de x por y1 de x más y1 de x por la derivada con respecto de x de la función u que estamos proponiendo va a ser igual a f de x. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para darnos cuenta que esta expresión de la derivada de la solución 1 también es lo mismo que habíamos platicado que era solución de la ecuación homogénea, que a su vez es igual a 0. Por lo tanto, toda esta expresión es cancelada y nos queda la siguiente expresión a resolver, que es y1 de x por la derivada con respecto de x de u de x igual a f de x. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a utilizar el método de variables separables. Decimos que la derivada de u con respecto de x va a ser igual a f entre y1 de x por diferencial de x. Y esto nos va a ayudar, ya que si resolvemos la integral en ambas partes, podríamos concluir que la función u de x va a ser igual a la integral de f de x sobre y1 de x por diferencial de x. Ahora, muchos dirán, bueno, teniendo la función u, ya tenemos básicamente el problema resuelto. Recuerden que la premisa es que la solución general es la suma de la solución complementaria y la solución particular. En este caso, la solución particular sería igual a la función u que estamos encontrando por y1, que recuerden que y1 es Euler a la integral de menos p de x diferencial de x. Si esto lo representamos formalmente, entonces vamos a decir que la solución a nuestro problema de la ecuación diferencial lineal ordinaria va a ser igual a la solución complementaria más la solución particular. Es decir, c por e a la integral de menos p de x diferencial de x más la función yp, que recuerden que es la unión de la función u multiplicada por la función y1. Esto recuerden que también se puede escribir como la integral de f de x sobre y1 de x diferencial de x por y1 de x. Y a su vez sabemos que y1 es esta parte que tenemos aquí. Ahora, esto es muy complicado de recordar, ya que si queremos una solución completa sería que y va a ser igual a c por e a la integral de menos p de x diferencial de x más la integral de esto, f entre y1, que realmente se puede escribir como f de x por e
a la integral positiva de p de x diferencial de x por la diferencial de x y a su vez multiplicarla nuevamente por el factor e a la integral de menos p de x diferencial de x. Toda esta es la solución general de nuestro problema original. Ahora, ¿cuál es el problema? Que recordar esta solución para los estudiantes es muy complicado. Por lo tanto, lo que se recomienda es que en lugar de recordar una solución, podríamos recordar un procedimiento. Y para esto, podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que sucedería si multiplicamos toda esta expresión por e a la integral de p de x diferencial de x? Podríamos observar que esta parte del problema se cancela, e a la integral de menos p de x diferencial de x se cancela, y podríamos volver a reescribir esta expresión como y que multiplica a e a la integral de p de x diferencial de x. Y esto va a ser igual a c más la integral de f de x por e a la integral de p de x diferencial de x. Si ahora pedimos que esto se derive, podríamos decir que la derivada de toda esta expresión puede quedar de la siguiente forma. La función y por la derivada con respecto de x de e a la integral de p de x diferencial de x más esa misma Euler que tenemos ahí, integral de p de x diferencial de x, va a multiplicar a la derivada con respecto de x de y. Y esto va a ser igual a que esta constante de integración se cancela y esta integral se cancela. Por lo tanto, tendríamos simplemente igual a f de x por e a la integral de p de x diferencial de x. Y bueno, este procedimiento adicional que estamos planteando sirve solamente para lo siguiente. Si aplicamos la siguiente derivada, diríamos que y por p de x, porque recuerden que la derivada de una Euler es e a la expresión exponencial por la derivada de esa expresión. La derivada de esa expresión es simplemente cancelar la integral y tener p de x. Por lo tanto, podríamos escribirlo como e a la integral de p de x diferencial de x. Y esa ya sería la respuesta a esa derivada. Más e a la integral de p de x diferencial de x por la derivada con respecto de x de la solución igual a f de x por e a la integral de p de x diferencial de x. ¿Para qué esto? Si nos podemos dar cuenta, y factorizando el término que le vamos a llamar factor integrante, y es de ahí donde viene este método, es que este factor se puede factorizar, pudiendo escribir la siguiente manera. E a la integral de p de x diferencial de x va a multiplicar a la derivada con respecto de x de la función más p de x que multiplica a y igual a f de x. Es decir, si realizamos un proceso inverso, no basándonos en la solución, sino más bien basándonos en cómo llegar a ella, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos primero multiplicar un factor integrante y saber que ese factor integrante realmente es la derivada del producto de una expresión más sencilla. Es decir, podemos simplificar lo siguiente. Los pasos que se tienen que realizar para este método, debido a la demostración previa, son los siguientes, que es, primeramente, dividir toda la expresión entre a1 de x, de tal forma que el coeficiente de la derivada sea 1. Una vez teniendo esto, se le va a llamar forma estándar. El paso número 2 es averiguar cuál es el factor integrante asociado, que simplemente va a ser Euler a la integral de p de x diferencial de x. El paso 3 es referirnos a que en nuestra demostración la ecuación diferencial que habíamos propuesto al principio se puede escribir de la siguiente manera, que la derivada con respecto de x por el factor integrante que a su vez multiplica a la variable dependiente va a ser igual a la función f de x por e a la integral de p de x diferencial de x.
Por lo tanto, para resolver cualquier tipo de problema, lo único que tendríamos que hacer es integrar ambas partes, donde sabemos que la primera integral va a cancelar la derivada y a su vez el único problema real que podríamos encontrar es la integral del segundo miembro. Y esto nos va a dar más que una solución general, un método. Y con esto se tiene una forma generalizada para ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales.